Hola a todos. Hoy en nuestro programa la canción francesa va a ser protagonista porque en la Filarmonía de París se puede visitar hasta principios de noviembre una gran exposición dedicada a Renaud, uno de los enfants terribles de la chanson française, con escenografía de un genio del grafismo y la ilustración, Gérard Lomonaco. Non, c'est Chant. Prénom Renaud. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria artística, Gérard Lomonaco ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Gérard. Buenos días, muchas gracias de invitarme. Gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1952, pero que con solo 10 años llegas a París, a Francia, en barco de la mano de tus padres, imagino. ¿Cuáles fueron las razones de esa mudanza tan espectacular? Bueno, las razones se pueden entender. Mi padre y mi madre tenían ganas de volver porque la situación política no les gustaban y ves, en ese tiempo era el peronismo. Entonces vinimos en Francia. Tenía 10 años. Me comentabas que llegaste a hacer 15 viajes. Sí, bueno, Buenos la Aires, oportunidad de hacer 2 o 3 viajes por año. Entonces, 20 años haciendo viajes, conocí todos los barcos que se iban de Buenos Aires hasta Le Havre, un puerto de aquí en Francia. Podrías haber hecho carrera de marino, ¿no? Casi. Y por eso casi. Entonces no la hice, pero hice los libros que me gustaban con el tema del mar. En 1967, Gérard, empiezas a trabajar en la imprenta de la Presse Universitaire de France, la prensa universitaria francesa, se llama PUF para los amigos. Sí. Ahí das tus primeros pasos como maquetista, creo, ¿no? Aprendes el oficio. Bueno, ¿sabe? Yo no hice estudio de arte, no tenía el nivel por el hecho que nací en Argentina, los viajes, todo eso, no tenía el nivel para ir en las escuelas de arte, pero me hice solo y pedí a mi padre, dame la oportunidad de ir en una casa editorial donde podría yo, era la única cosa que me interesaba, dibujar. Entonces empecé a dibujar, a hacer las tapas de los libros en esa casa que llamas con razón PUF, P-U-F. PUF que está en el barrio estudiantil del barrio 6 de acá. Por supuesto. Un año más tarde, en el 68, ahí ocurrieron cosas graves, ¿no? Sí, claro. Bueno, llegué al buen momento. Estabas en primera fila. ¿Vistes volar cosas frente a la tienda? Sí, la vi volar y estaba todos los días, claro, en la calle haciendo el trabajo que hacen todos los militantes, ¿no? Estaba mucho del lado de la revolución. Tenías apenas 20 años, ¿no? Entonces. Sí, tienes razón, 20. A finales de los 70 recibes tu primer gran premio, el del Museo de Artes Decorativas, por un cartel que hiciste para una obra de teatro que dirigía, creo, Jean-Michel Rive. Sí. Fue tu primer premio importante, ¿no? Me dio la oportunidad de hacer un afiche que, bueno, sobre un fondo negro, un dibujo hecho casi la noche porque la quería por el día siguiente y después levantarme en la mañana y ver todas esas columnas que en París hay esos lugares donde se cuelgan esas afiches. Entonces pensaba que era el más conocido del mundo, pero no, el más conocido del barrio latín. Ahí, eso te va a introducir en el mundo del teatro, vas a trabajar con Jérôme Savary, como nos decías, con su gran Magic Circus, y también en el teatro de Chaillot, ¿no? Incluso en la Ópera de París. Sí, ¿verdad? Bueno, la oportunidad fue dado porque un amigo me presentó a Jérôme Savary, que era un artista, escenógrafo de teatro y que tenía una relación con América del Sur y sobre todo con Argentina porque su padre era argentino. Y después era ese tiempo mágico, increíble, donde sin estudios, sin
sin ningún, sin ningún amigo que te presenta, vos podías entrar en una casa y diciendo yo puedo hacer ese trabajo. Y te daban Confianza. confianza, te lo daban en el trabajo. Han cambiado las cosas desde Y entonces. creo que sí. En aquellos años tu pasión por el teatro también te lleva a la Ópera de París. Era una casa mítica, ¿no? Lo es todavía, ¿no? Pero en Sí. aquellos años... Ahí estamos en los 72, 73. Y bueno, el decorado me interesaba mucho, la escenografía también, pero sobre todo pintar telas, las telas de decorado. Y entonces entré en la Ópera de París para trabajar con maestros, hombres que tenían experiencia, que me enseñaron y que me tomaron como su alumno. ¿Cómo empiezas a trabajar para la edición? Porque allí descubres esos libros maravillosos que tenemos aquí, los pop-up. ¿De pequeño tenías algún libro como este? Y no tenía, ¿viste? Puede ser que es porque no tenía que me puse a hacerlo. Eso es un poco más tarde, la verdad, porque empecé a hacer, como decir, tipografía por las prensas estudiantinas y después me puse como director artístico a trabajar con esas casas que hacían libros para los niños. A mí yo veía cosas muy lindas, pero que estaban hechas por los ingleses. Y eso bueno, tenía ganas yo de imponer los amigos, los artistas que conocía que hacían buen trabajo, pero nadie de nosotros no sabíamos cómo se hacía. Entonces yo me formé más o menos haciendo los primeros libros con artistas y descubrimos ese mundo. Entonces ahora estoy muy enganchado con eso porque me gusta mucho. Es una relación también, el libro Pop-Up es el mundo del volumen, del espacio, es una escenografía en reducido. Entonces creo que también se puede ver una cosa, ¿cómo se puede decir? Sí, algo de muy igual al teatro. El teatro en pequeño, el teatro Portátil, el teatro portátil. Bueno, hay un teatro en París, se llama el Teatro de Poche, teatro de sí. bolsillo, ¿no? Teatro de- Volviendo a la exposición sobre Renaud, a mediados de los 90 empiezas a trabajar también para las casas de discos, para Virgin, creo, si no me equivoco, ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿Eso te va a propiciar el conocer a Renaud, por ejemplo? Sí, me lo presentaron en ese momento. Yo venía del jazz y no conocía muy bien o nada, no conocía nada de la música popular, de la canción francesa. La conocía un poco a través de algunos artistas, pero no. Renaud era una generación de esos 68, una generación de músicos de calle que venían de la calle populares. Entonces acepté y trabajé así por sus discos y ahora estamos a 28 o 29 años de conocimiento cada uno. Con Renaud Nos conocemos. has hecho de todo, has hecho escenarios, has hecho discos, incluso un puzzle. He visto un puzzle maravilloso para niños. Sí, muchas cosas, muchas sorpresas. Es verdad que tiene él muchas posibilidades de hacer muchas cosas y entonces siempre me pide que le haga sorpresas, cosas un poco que salen de lo habitual. Y, y también es una relación de amigo y de confianza y artística. Es verdad que hay pocos ejemplos de artistas que siguen con un creador más de 30 años. Y bueno, ahora no nos hablamos más de lo que hacemos, pero hacemos las cosas y corresponden, porque nos conocemos muy bien. ¿Cómo describirías a Renaud para un oyente que nos escucha en Buenos Aires y que no lo conoce? ¿Es un cantante de protesta? Sí, es digamos, uno de los últimos cantantes que tienen letras de verdad, letras políticas o ideas que no son las de todos. Y
Estaba pensando mismo con la oportunidad que me das ahora de hablar de Renaud, ese cantante, es decir, me gustaría mucho que él se ponga a cantar en castellano, porque sería increíble el hecho como traducir sus letras, que son muy directas, muy simples, pero con mucho amor, mucho sentimiento. Hablando de traducciones, yo no me he atrevido a traducir el título de la exposición, que se llama Renaud Putain d'Expo. Es eh, carajo de Carajo exposición. de exposición, Sí, porque porque él no se lo esperaba, ¿no? Que le hiciesen una gran exposición en torno a su trabajo. no, y bueno, le cuento a ustedes todos que no quería tampoco hacer la exposición. Entonces, era una decisión de la Filarmonia de Filarmónica de París que eligió de Renaud como uno de los... Pero él no le gusta mucho los honores, le gusta quedarse en la sombra de las cosas y no quería hacer la exposición. Creo que yo y su hermano y insistimos mucho para que nos dé las llaves de su casa, te queda acá en el café, nosotros hacemos el trabajo, vamos a buscar los tesoros que tienes para mostrarla. Hay que decir que antes en la Filarmonía expusieron a David Bowie y a Bob Dylan, si no me equivoco, Sí, ¿no? también, sí, O sí, sea, muy después famoso. de ellos, Sí. que te llamen para hacer una exposición sobre tu trabajo, difícil, ¿no? Y para mí fue fácil porque, verdad que conocía muy bien su mundo, su universo, 30 años de conocimiento me da facilidad para hacer un viaje al interior del mundo de ese hombre, Por de ese supuesto. cantante. Él mismo reconoce que un amigo le dijo que la exposición olía a pino, que es el material con el que se fabrican los ataúdes. Es una palabra también de él que decía que cuando te hacen una exposición es que la muerte no está muy lejos, pero no, es un chiste. Todavía es joven. Y sí, claro. Eh, Renaud confiesa también que fue el primer sorprendido en que le propusiesen una exposición, ¿no? Sí, bueno, No se lo pasó, esperaba. como lo saben, toda la pandemia, entonces la exposición se paró y él no vino a ver el trabajo que hicimos. Y tenía muchas ganas, pero quería quedarse en provincia donde estaba un poco más lejos de la ciudad. Y hace poco tiempo, una semana o dos, le invité a venir a ver su exposición, vino y se quedaba muy emocionado de ver todos sus recuerdos, todos sus... Su Y leía, trayectoria. leía, porque en la exposición mostramos todos los cuadernos donde escribía las canciones, cosas que páginas enteras de canciones que son reconocidas por acá y que no llevan ningún tacho de tinta y nada, muy bien escrita como un alumno de la escuela primaria. Y estaba muy emocionado ver todas esas cosas él, en las vidrieras y en los muros de la exposición. Exposición que tiene, como decíamos, un escenógrafo de lujo, un escenógrafo que ha obtenido un premio Grammy por un disco dedicado a Piaf. Sí. Me imagino, eso es enorme, obtener un Grammy por una obra de arte como las que Sí, haces claro, tú. bueno, eso es un premio, es un gran honor de tener eso, pero sabes, una vez que lo tienes no piensas más, es una cosa que hay que limpiar y entonces lleva tiempo. Hay que olvidar. Esta exposición ha sido un poco accidentada, ¿no? Por culpa de la pandemia. Fue interrumpida, se Sí, pero volvió... ahora sigue y está muy bien visitada, la gente le interesa mucho y sale de nuevo sí, la gente viene. Sí. ¿Cómo fue para ti este tiempo tan extraño de la pandemia, del confinamiento? Claro, como mucho encerrados en los lados donde teníamos que quedarnos y aproveché, para mí fue también un momento de introspección, un momento de búsqueda y quedándome en casa en mi taller me puse a dibujar, me puse a hacer proyectos de libros y verdad que no se puede decir que es mejor, pero fue así y bueno, Se no, estaba más yo tranquilo, no ¿no? sufrí tanto tampoco.
fue un momento de... La exposición ya estaba montada y Estaba montado, pero cerrado. Sí. Claro, qué lástima. Es cierto que en la exposición querías que los decorados fuesen pintados a mano y no en Eso, serigrafía. sí, tienes razón. Eso es lo que me vino la idea de hacerlo así, porque tenía bueno, gana de que pueda ser un poco como el trabajo que hacía años antes con el decorado del teatro, que se pinta todo a mano. Eso es, creo que me recordé de mi verdadero trabajo. Vocación, vocación de pintar. Entonces hicimos eso y es verdad que le da un toque a la exposición diferente, que quería yo que la gente también se sientan un poco, ¿cómo decir?, en complicidad con Renaud, que es alguien que le gusta lo natural. Se ha intentado evitar el lado people, ¿no? Han ido los comisarios directamente al trabajo de Renaud, ¿no? Sí, lo excepcional es que somos tres, su hermano, yo y Johanna era una amiga que le presenté yo a Renaud, que hizo un libro de 600 páginas sobre su trabajo. Es un trabajo de universitario que hizo y conocía todo ella también. Entonces los tres sabíamos muy bien dónde íbamos y en ningún momento mostramos o pedíamos algo a Renaud. Lo hicimos de natural, así con nuestras ganas. En fin, pues ya lo saben, tienen hasta el 7 de noviembre para visitar la exposición Renaud Putain d'Expo con escenografía de Gérard Le Monaco en la Filarmonía de París. Muchísimas gracias, Gérard, por habernos contado cosas tan interesantes. Muy bien dicho con el acento francés. Lo intentamos, al menos. Gracias también a Stéphane Desfossés, a Lucien Bissanguet y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto, gracias a una cadena de televisión que se llama Cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente americano desde Montevideo, ahí en Uruguay. Saludos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.